se da este brinco cuando, pues, si García Luna era, pues, nadie, por así decirlo? ¿Cómo es que alguien lo recluta para entrar al CISEN? No, no, bueno, mira, es que yo, antes de que pareciera que era un tonadie, no, sí era. Él era un criminal. Ujú. Desde los 11 años, él fue educado por viejos agentes de lo que fue alguna vez el servicio secreto en México. Ujú. La policía del servicio secreto hacía todo, investigaba todo, perseguía, era una policía criminal. Ok. Después desaparece, pero esos policías criminales del servicio secreto fueron los que reclutaron a García Luna a los 11 años de edad. Ok. A los 17 le crean su banda y ellos lo fueron educando. Así que ellos lo metieron al CISEN. Así que cuando llegan al CISEN, él crea una banda criminal adentro del CISEN, con García Luna, con su esposa. Su esposa era su analista. Su esposa era su analista, imagina. Crean una hermandad, pero no es una hermandad para combatir la delincuencia, el crimen. Es una hermandad para controlar primero a la policía, luego controlar a toda la inteligencia de este país y luego controlar el crimen organizado. Así que cuando dicen, mira, que García Luna era un donadie, no, ya era un delincuente. En ese libro justamente lo que presento son pruebas de que ya venía, desde que su familia salió de Michoacán, salieron por cuestiones desconocidas. A la colonia que llegaron en Ciudad México, la Romero Rubio, Sí. ¿sí? Un año no salían a la calle. ¿Y por qué no sales a la calle? Pues por temor de que te hagan algo, por temor a que te descubran, ¿sí? Él nació en Michoacán y hasta el año que desde nacido lo registraron en Ciudad de México. Y llegaron a vivir a una cuadra a donde se reunían los viejos, en esa época, los agentes, comandantes, directivos del servicio secreto. Frente a su casa, que todavía ahora es de ellos, cuando llegaron, no, hoy es de ellos, todavía existe, allí vive su hermana, okay. Esperancita, allí vive. Frente a ellos, allí se juntaban todos los agentes del servicio secreto para juntar su botín. Imagínate, a esa esquina le llamaban la canasta. ¿La canasta? Y la canasta es justamente porque era una canasta y ahí echaban todo lo que robaban. Wow. A los comerciantes, todo el botín, y ahí se lo repartían. Y claro, ahí a los 11 años reclutaron a Genaro García Luna para que él fuera una especie de halcón, oreja, informante, para que fuera parte de ellos. Uh-huh. Y García Luna, así que a los 11 años empezó su educación criminal. ¿Con quién? Con policías criminales. Tiempo después el servicio secreto desapareció, pero los policías no, ¿eh? Algunos fueron aceptados en la PGR, o lo que era la Procuraduría General de la República, otros en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y lo mantuvieron a él como un ente para educarlo, para controlar estructuras criminales. Y él lo descubrió pronto, y además es un tipo que estudió, o sea, se formó en la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces tenía todo. Cuando va y presenta su examen al CISEN, no es porque le haya nacido el amor por la policía, ¿verdad? Uh-huh. No, claro que no. Le nació el amor porque desde el CISEN controlaban todo el espionaje de este país, legal e ilegal. Sí, sí. Entonces él entró con un plan definido y entrando al CISEN, él se hace de un grupo de amigos que estaban allí y crean una hermandad, esa hermandad para controlar al crimen organizado. Y poco a poco lo van haciendo. Y cuando llegan las elecciones de 2000, con Vicente Fox y Francisco Labastida Ochoa como principales candidatos, ellos le venden su proyecto de seguridad a Labastida Ochoa. Eran priistas. Sí, hasta antes de 2000 no había otra cosa que no fuera PRI. La oposición iba navegando. Cuando gana Carlos Salinas, hay concertaciones y ganan gubernaturas, pero todo el país era controlado por el PRI, recuerdo. Uh-huh. Cuando gana, porque gana bien Vicente Fox Quesada, quienes votamos, porque me incluyo en eso, quienes votamos
pensamos que era un tipo demócrata, después descubrimos que era un títere, que no iba a cambiar nada y que llegó a negociar con los priistas. Y entonces es el salto de García Luna, que yo digo, es un hombre muy astuto. Entiende que Vicente Fox y Marta Sagún, que controlaban muchas cosas, no tienen equipo, no tienen nada. Y él se acerca y les vende todos los secretos negros de los políticos priistas, de los políticos panistas, de toda la oposición. Okay. Así que se hace de poder con Marta Sagún sobre todo. Y su responsabilidad era solamente una, además de proteger a Marta y a Fox, proteger a los hijos de Martita, que lo hizo bastante bien. Sí. ¿Pero qué es eso? Pues crean, Vicente Fox y Martita Sagún crean una estructura criminal a través de la Agencia Federal de Investigaciones. Y cuando llegan las elecciones de 2006, en el que los principales candidatos son Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, García Luna, con esa astucia política que tiene, y que además todo el equipo que viene con él del CISEN trabaja para eso, bueno, para entonces ya habían roto con los viejos policías del servicio secreto, porque no le gustaban los modos. Recuerda, los modos de García Luna eran bien vestidos, bien trajeados, supuestamente bien educados, y los viejos policías de México, recuerda que no son así. Mal hablados, panzones, botudos. Entonces, García Luna entendió bien la psicología del mexicano, hombres bien trajeados, que hayan ido a la escuela en algún momento para que la ciudadanía confíe en ellos. ¿Quién iba a desconfiar de ellos? Y bueno, y además, con presidentes tan corruptos como Vicente Fox, como Felipe Calderón, como Peña, pues, y con una prensa muy controlada, pues nadie desconfiaba de ellos. Bueno, aparentemente nadie, pero sí. Entonces, crea una estructura criminal, y cuando vienen las elecciones de Calderón, pues viene su súper gran momento. Sí, con Calderón fue un impulso, pero con Fox fue un gran momento, pero con Vicente Fox es superior todavía. Perdón, con Vicente Fox es un gran momento, pero con Felipe Calderón es muy superior. ¿Por qué? Porque en realidad, en la campaña, García Luna descubre que Felipe Calderón no tiene nada. Okay. Y pone la Agencia Federal de Investigaciones al servicio de Calderón y de Margarita Zavala Gómez del Campo. Y toda la AFI trabaja como espía, haciendo todo el trabajo para Felipe Calderón. Ellos infiltraron a los movimientos de Andrés Manuel López Obrador, a los movimientos del PRD, pues tenían todo, ellos hacían toda la inteligencia de este país. Y entonces hace eso aunado a la guerra sucia, que es cuando empieza la polarización de este país. ¿Sí? Con Fox tratando de dividir a este país desde que viene el proceso para desaforar a López Obrador, cuando lo ven como enemigo para México, polarizan Vicente Fox y Felipe Calderón a este país. Y entonces entran los empresarios a una guerra sucia para apoyar a Calderón, como habían entrado para apoyar a Vicente Fox. Y ponen todo el aparato de gobierno de Fox, de inteligencia y policial, al servicio de Calderón, lo pone García Luna. Y entonces trabajan toda la inteligencia para García Luna y para Margarita Zavala Gómez del Campo. Y finalmente, me parece que hay un fraude grande, pero finalmente gana Calderón por recuerdo, de 0.5%. ¿Sí? Escandaloso. Finalmente gana, pero no puede tomar posesión bien. Y quien le da posesión es García Luna. Poco saben eso. Mira, aquel 1 de diciembre, cuando Calderón va al Congreso de la Unión, que sesiona en la Cámara de Diputados, por primera vez la Marina cede el mando de un cuerpo élite de casi 2,000 hombres, 2,000 marinos bien entrenados, élite. Se lo ceden al mando a García Luna, a un civil. Y García Luna porque eso tomó por la fuerza el Congreso de la Unión, infiltró a 1,800 marinos, además de algunos otros agentes de inteligencia, y él hace que Calderón entre por la puerta de atrás, que Calderón se autoimponga la banda presidencial, y él lo hace presidente. Así que, ¿qué hace Calderón?
cuando toma posesión, lo primero, crearle la Secretaría de Seguridad Pública, entregársela. Lo hace el funcionario más poderoso. Ni Muriño era tan poderoso, ni Muriño. Y le da todos los elementos que quiere para que hacer del narcotráfico, del crimen organizado, un gran negocio. Un gran negocio. Lo deja explotar mineras, lo deja explotar a los cárteles, lo deja negociar con ellos y le crea su guerra contra el narcotráfico. Así que no hay una estrategia. Hay un proyecto para controlar a todo el crimen organizado, que no era nuevo, no era nuevo. Carlos Salinas de Gortari en su sexenio había intentado controlar el crimen organizado a través de un policía tan corrupto como Genaro García Luna. Se llamaba Guillermo González Calderón. Él tenía todo el poder para negociar. Recuerden, no son gratis los señalamientos que involucran a los Salinas en el narcotráfico. Ellos lo intentaron, pero no pudieron. No pudieron. Pero acá tenía García Luna un sexenio de aprendizaje en la AFI y además venía del aprendizaje en el CISEN, en el Centro de Seguridad Nacional, de Inteligencia y Seguridad Nacional. Y luego le entregan la Secretaría de Seguridad Pública con todo el dinero. Y además tienes a un presidente como Calderón que es belicista, que es agresivo, que es violento, y le compra todas las armas del mundo y le entrega la lucha contra el crimen organizado. La guerra, porque Calderón lo dijo, es una guerra. En diciembre de 2006 apenas tomó posesión, declara la guerra, empiezan en Michoacán y en Hidalgo. ¿Y qué hace García Luna? Pues se posesiona como el supersecretario. Estaba arriba del secretario de Marina, arriba del secretario general de Defensa, arriba de Muriño. Sí, era el hombre que controlaba todo. ¿Por qué? Por lo que te decía, porque él le dio la toma de posesión a Felipe Calderón. Así que ese es el gran momento y todavía se sostiene otros 6 años, porque mira, Peña no negoció con él, no le dio ocupación en el gobierno formal, pero lo mantuvo en las estructuras. ¿Por qué? Porque a través de otros canales, de empresas fantasma, le entregó miles de millones de pesos a la empresa que creaba Genaro García Luna. Así que tuvo 18 años en el que no hubo un combate ni una guerra contra el narcotráfico. Sí. Hubo una guerra para tratar de controlar todas las estructuras del crimen organizado. Así que no hubo un programa, no hubo un plan, no hubo nada. Hubo una entrega de las estructuras policiales y de inteligencia de este país al crimen organizado. Y terminó García Luna con Calderón controlando al crimen organizado. Mira, todavía hoy, ¿por qué se lo pelean tanto las autoridades de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque tiene García Luna todos los archivos de inteligencia de este país. Fíjate, solo para empezar así como, tiene 500,000 fichas de los policías que había activos hasta que terminó el gobierno de Peña. Activos e inactivos. No solo policías federales, policías locales, policías estatales, municipales, policías estatales, espías. Él tiene todo. Él sabe qué empresarios son corruptos, del PAN y del PRI. Conoce los secretos, pero los secretos oscuros de cada uno de ellos. Entonces tiene toda la base de información para que lo peleen Estados Unidos. La gran pregunta es, bueno, ¿pero por qué cayó? Sí. Bueno, pues una vez que Andrés Manuel López Obrador ganó, ya no le servía a los gringos. ¿Qué les podía ofrecer? 2 cosas. Su dinero, el dinero que se robó de los cárteles o le aceptó los cárteles, y la información de inteligencia. Todos los archivos que tiene, que fue haciendo desde que llegó al CISEN. Es el hombre que más información de inteligencia tiene de este país. Así que sí hay una gran diferencia. Ahora se combate el narcotráfico de otra forma. Primero, pegándole a las redes del dinero. Sí. Si no debilitas las redes del dinero, difícilmente
vas a atacarlos a ellos. Tienen todo el poder económico. Mira, no es que se hayan armado ahora. Hay información en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña sobre cómo se armaron esos cárteles o cómo los armó el gobierno. Solo hay que ver eso. Y segundo, todavía hoy, la mayor parte de las policías estatales fueron formadas por quién y autorizadas y controladas por quién. Por Genaro García Luna. Entonces, bueno, Michoacán ya anunciaron un cambio hacia una especie de guardia estatal como la Guardia Nacional. Eso va a tardar mucho tiempo, pero están golpeando que las estructuras económicas. Este país se volvió una especie de paraíso para las organizaciones del crimen organizado. Entonces, combatirlos no es tan fácil como de llegar y pelear con ellos. ¿Por qué? Porque la inteligencia la tiene quien García Luna. Sí. Y la otra, las policías, ¿quiénes las controlaban? García Luna. Entonces no es tan fácil así como decir, no, pues López Obrador no está combatiendo el crimen organizado. No, sí está combatiendo, pero recuerda, nos dejaron Peña, Calderón y Fox, un país minado. A donde pises, hay violencia. Está allá. A donde vayas, te subes a una combi, a un micro, a un autobús, camión, como le quieran llamar, ¿sí? Te subes y es muy, muy común que te vuelvas blanco o actor principal de la delincuencia, que te ataquen. Sí, todos tenemos un amigo, tenemos un familiar, tenemos un conocido a que han asaltado, a la que han violado, ¿sí? O conocemos a alguien que está involucrado con el narcotráfico. Esas son las estructuras que nos dejaron. Y llevar eso va a llevar años. ¿Lo va a poder combatir López Obrador? Bueno, él va a sembrar una parte. Y mira que no soy López Obradorista, ¿eh? Yo tengo un libro muy crítico sobre sobre Andrés Manuel López Obrador que se llama AMLO, mitos, mentiras y secretos. Pero me parece que es un tipo decente. Podemos criticarle muchas cosas, muchas, pero es un tipo decente, es un tipo que está trabajando. Mira, no se le ha caído este país. Sí. A pesar de que hay campañas oscuras contra él desde todos, no hay presidente que sea más o que haya sido más atacado en este país, de los civiles hablo desde el Miguel Alemán para acá, que haya sido tan atacado como él. Sí, no le han demostrado nada. Los salarios están aumentando. Las pensiones aumentan. Y no hablo solo de las pensiones de las del bienestar. No hay un pensionado del Seguro Social, del ISSSTE que se haya quejado que en estos meses, que ha casi más de año y medio de pandemia, le hayan dejado de pagar. No se han endeudado. Los organismos internacionales ven proyectos de crecimiento o hay expectativas de crecimiento, ¿sí? Tenemos problemas de presiones de organismos internacionales como el FMI que no le gusta, al que no le gusta, por ejemplo, la nueva iniciativa para controlar sobre la energía eléctrica, sobre el litio. Pero está trabajando. ¿A quiénes no le gustan? A los empresarios, los mismos que han depredado este país por más de 70 años o que vienen. Podemos rastrearlos hasta Porfirio Díaz, como los dueños de Coca-Cola México. Vienen desde el porfiriato casi. Los Garzazada. Sí, yo, mira, luego cuando voy a algunas escuelas, hago ejercicios. Es decir, a ver quiénes son los dueños de estos. Y les digo, pues vienen del porfiriato. No, pero aquí no aparece ningún Garzazada. Nada más vean quiénes son. Pues fulana de tal de Garzazada, es viuda, es otra cosa, pero las principales herederas son Garza. Entonces, son empresarios que vienen de... Es decir, no tenemos empresarios. El mismo Carlos Slim, mira, cuando viene la crisis en los 80, casi a finales de los 80, de la bolsa de valores, y que quiebra el mercado, y hay
una quiebra de la Bolsa Mexicana de Valores. Hay 26 dueños de casas de bolsas. Cuando tú ibas a un banco te decían, no, ¿para qué invierte en el banco? Vaya a la casa de bolsa, le va a dar más rendimientos. Había 26. Y recuerda, la gente no confiaba en los bancos. ¿Por qué? Porque veníamos de una crisis con López Portillo y con Miguel de la Madrid, escandalosa, que todos los días se devaluaba el peso así. Entonces la gente no quería invertir. Y los banqueros eran unos pillos. Bueno, todavía son unos pillos. Sí, no eran, pero son. Pero te mandaban a invertir a las casas de bolsa, a una de las 26, y Carlos Slim era dueño de una de esas 26, y si vemos quiénes son los mismos, pero él en esa época, está documentado, tenía una riqueza contable hasta el 87 de $50 millones. Pero después de la caída de la bolsa, en la que Miguel de la Madrid, y te lo digo porque tengo los datos tomados de sus memorias, 357,000 mexicanos pierden todos sus ahorros, todos. Esos que confiaban en las casas de bolsa, lo pierden. Terminando todo eso y pasando, llegando al salinato, entonces él emerge como un hombre con $2,000 millones. ¿De dónde venían? Pues de la quiebra de la casa de bolsa y de hacer negocios quizá lícitos pero inmorales con el gobierno de México, y a través de la bolsa de valores y a través de los bancos. Y se levanta para comprar, ¿qué? Teléfonos de México, que costaba más de $2,000 millones, cuando él tenía $50 millones. Y así a cada empresario le puedes buscar. Recuerda, Cedillo nos indica una deuda, en ese momento era por 700,000 millones de pesos, la del Fobaproa, la del Fobaproa. ¿Y qué hicimos? Rescatar a los grandes bancos. ¿Y qué hicieron los bancos con nosotros? Explotarnos. Sí, ellos aprendieron a socializar todas sus pérdidas, pero nunca socializan sus ganancias. Hoy seguimos pagando el Fobapro. Hay una deuda todavía como de $1 billón. Y le perdonamos deudas a empresarios, a los banqueros, a comerciantes. Ellos se autoprestaban y nosotros pagamos eso. Hoy no vemos nada de eso. Tampoco vemos caos en las calles. Pero lo que te interesaba es el crimen organizado. No, sí están trabajando, pero no es fácil porque nos dejaron un país minado. A donde vayamos a la calle, hay crimen organizado, hay delincuencia, de todo. Mira, nos dejaron una sociedad rota. Sí. ¿Cómo lo vemos? Te subes a un autobús y te asaltan, y si puedes, atrapas al ladrón y lo matas. Lo linchamos. Somos una sociedad rota. Sí. Entonces, ese fue el país que nos dejaron. Recomponer eso va a tardar muchos años. Entonces, está trabajando el gobierno. Bueno, pues no soy su defensora, pero yo lo veo. Hay gente que antes no recibía nada, hoy lo recibe. Y fíjate, a partir de Vicente Fox y hasta Peña Nieto, cada año, a través de perdones fiscales, exenciones fiscales, como lo quieran llamar, cada año el gobierno federal dejaba de cobrar 600,000 millones de pesos. 600,000. Esos, sin encontrar otros caminos oscuros o túneles oscuros que hay en el sistema fiscal. Hoy se les está tratando de cobrar impuestos. Sí. Y entregarle a la ciudadanía eso. Es bueno o malo, podemos tener diferencias de criterio, podemos pelearnos, pero el gobierno está trabajando. Nunca habíamos tenido nada de eso. Hay que ver nada más el país que nos dejó Peña. Todo mundo se enriquecía brutalmente. Del presidente hasta al director que iba. Bueno, mira, las familias. Yo lo veo con mi familia vieja. Vamos a votar por el PRI porque nos deja robar. Esa cultura tenemos, y luego nos hicieron creer que todos somos corruptos. Sí. Yo digo, ¿de dónde? Pues ve nada más la campaña de Anaya. Hoy puedo ser yo, hoy soy yo, mañana puedes ser tú. Y yo digo, ¿cómo? ¿Nosotros no robamos? Nosotros no estamos asaltando, nosotros no recibimos recursos públicos, no recibimos moches, no recibimos chayos, no recibimos embutes. Entonces, nos dejaron una sociedad que cree que la corrupción es buena.
Claro, sí, 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 sí. Vendieron todas las empresas del Estado, no digo que estaban bien, ¿no? Seguramente, y no seguramente, está probado, muchas trabajaban con corrupción, pero era la corrupción del PRI. Ujú. Nunca, la corrupción fue un delito menor. Mira, yo recuerdo mucho a un gobernador de Tamaulipas que se robó $1,000,000,000 en el sexenio de López Portillo. Uy. Sí, fue secretario de salud, fue secretario de la presidencia, sí, y no pasó nada. 1,000,000,000 de documentados. ¿Y cuántos otros gobernadores conocemos? Bueno, muchos recientes, de Veracruz, de Chihuahua, los Duarte, ¿va? Ujú, Los de Tamaulipas, que han robado o que han dejado financiar sus campañas por el crimen organizado. ujú, Entonces nos dejaron un país deshecho. Pero lo peor, el tejido social roto. ujú. Recomponer eso, mira, es increíble, hay gente pobre apoyando al PRI cuando el PRI Sí. deshizo con el PAN este país. ¿Cómo puede ser eso posible? Ese país nos dejaron, ese país nos dejaron. Y hoy, no le han probado a Andrés Manuel López Obrador que se haya robado un centavo. Que Y ujú. puede haber cambios, bueno, pues sí, pero más o menos eso veo yo, Laura.